Buenas noches, amables televidentes. Como expresamos, esta noche se encuentra con nosotros un querido amigo, un ejemplo a seguir por los dominicanos, porque tiene una cualidad que es importante en todo ser humano, la perseverancia, el trabajo, el sacrificio. Estamos hablando que hoy se encuentra con nosotros nuestro querido amigo Israel Abreu. ¿Cómo estás, hermano? Condenado al éxito. Condenado al éxito. No hay duda. Príncipe, hermano. me da gusto verte, los extraño. Mire, en estos días estaba mi amigo y hermano Rafael Linares. Lo vi con ustedes. Y de verdad, lo vi en vivo. Tú siempre me lo mandas el programa. Lo vi a través del teléfono. Y después, con detalle, lo vi en YouTube parándome, bebiéndome un cafecito y eso. Y definitivamente, remembré esos años en el que Tribuna Juvenil empezaba. Que vi también que le cambiaron el nombre, porque ya todito pasamos de 35. Sí. En el caso tuyo, la cara no te han perdonado. La cara la tengo de los 12 años. Ahí yo no tengo problema. Mira, Israel, la República Dominicana está muy envuelta en algunos temas neurálgicos, puntos como el caso de, por ejemplo, Odebrecht, el caso, por ejemplo, el propio tema de la AFP, un tema que te atañe a ti en tu condición de economista, y además el caso del aborto, tema que yo incluso decía en mi Twitter en la semana, que la diferencia del tema Odebrecht y el tema del Código Penal es que el tema Odebrecht se ha estado ventilando en la justicia, en el Palacio de Justicia, y el caso del aborto se estaba ventilando en un risol. Así es. Con los legisladores. Sí. Al fin de cuentas, seguimos los mismos, escuchándolos a ellos, debatiendo de nuevo el tema, y uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Antes de entrar a la parte económica, que me gustaría tocarlo contigo, ¿qué pasa? ¿Cómo tú ves que puede desatarte este tema del tema del Código Penal respecto al aborto y una decisión final que se podría tomar? Mira, yo soy cristiano católico y definitivamente el problema del aborto es un problema en sentido general que tiene mucho que ver con la educación. Entonces, definitivamente no estoy para nada de acuerdo con el aborto. Yo creo que una decisión como esa debe tomarse antes de realizarse el acto sexual. Yo creo que es un asunto de responsabilidad y de educación. Mañana puedo cambiar de opinión, pero hasta el día de hoy en el que hemos hecho este programa, de manera responsable debo decir que todo el que vaya a tener una relación sexual, si no desea tener un hijo, lo que debe hacer es protegerse y existen todos los mecanismos para eso. Entonces, definitivamente no estoy de acuerdo con el aborto, respeto la opinión de cada quien, pero voy de frente al respecto de mi posición sobre el aborto. Sobre el Código Penal, mira, resaltar algo que dijo don Ramón Rogelio Henao, no sé si es cierto, por lo menos no he visto que lo ha desmentido, en donde se les reduce la pena al respecto de la violencia intrafamiliar, que no contrae consigo, dentro de lo que representa ese ilícito, una compensación de tipo civil, que desde el punto de vista de esa acción con terceros sí la lleva, y que establece como que debe ser menor. Eso yo no lo tengo tan claro, pero es lo que ha salido en los medios. Sí, pero esa parte de Ramón Rogelio Henao. Mi amigo Ramón Rogelio. Sí, claro, el mío también. Yo lo que no entendí de Ramón Rogelio, que aparte que fue un medio con un tema tan serio, a cherchar un poco, porque quiso cherchar con ese tema, pero además, él y el senador Antonio Taveras Guzmán, que tienen un lío, esa comisión bicameral tiene un lío que no saben en lo que se han metido. Entonces, peor aún, no saben cómo responderle al país. Ellos dicen, y yo escuché, a los dos lo escuché, Antonio Taveras Guzmán habló en la Z101 y el amigo Rogelio Henao ahí en Telemicro. Los dos coincidieron en que, como tú decías, en caso de que el marido viole a su esposa, oye esto, si el marido viola a su esposa de 10 años a un año. Una locura. Pero si viola a un tercero, o sea, si viola a una mujer que no es su esposa, 10 años. Yo pregunto, ¿no es una violación? Una violación. Sea su esposa o sea uno de afuera, ¿es una violación?
Yo realmente no entendí esa posición. Claro. Y por otro lado, tú sabes, llamar la atención de mi hermano y amigo Alfredo Pacheco, a quien respeto, admiro y Sí, apoyé sí, sí. en algún momento también. Un gran diputado. Me dio vergüenza ajena verlo defender lo que hicieron los legisladores con relación, primero, a que dependía del jefe de la comisión el irse o no a un resort. Sí. Con los problemas que hay en este país. Mira, dándole al primer quintil a una familia, se le hubiese dado comida durante un mes Sí, sí. a 115 familias. 31,000 pesos cada habitación. Entonces, la canasta básica familiar, el primer quintil, está en 22,000 pesos. Se le hubiese dado a 115 familias durante 30 días comida. Entonces, yo creo que es una irresponsabilidad en la situación que se encuentra en República Dominicana. Y por otro lado, él justificó eso. Y por otro lado, la parte relacionada con un reclamo que yo creo que ya es nacional y que además el país lo necesita. El país, Luis Abinader, en ocasión de ser el gobernante de República Dominicana, necesita administrar, en la medida de lo posible, la mayor cantidad de dinero y de la manera más responsable posible. Entonces, el verlo a él justificar el por qué un legislador debe tener ese privilegio de una exoneración sin límites, porque eso es lo que yo critico, tú sabes, que es sumamente, entiendo yo, irresponsable por parte de todos los legisladores. Entonces, me dio vergüenza ajena verlo en la radio defendiendo eso y llamando la atención al respecto de que si se la van a revisar a ellos, debe revisársela a todo el mundo. Los otros no tienen autoridad ni poder para revisar nada. Los legisladores son los que están para eso. Ustedes legislen y quítensela a todo el mundo si hay que quitársela. Yo estoy conteste con que se le dé un vehículo, un SUV utilitario que pueda moverse donde quiera, pero no una exoneración de luz. Israel, quiero aprovecharte en un tema que es un tema difícil porque significa que la República Dominicana tendrá que pagar más impuestos, los ciudadanos de nuestro país. Abinader, una persona que tiene buenas intenciones, pero se encuentra en estos momentos con una difícil situación de tener que hacer una reforma. Los combustibles están subiendo, los productos de la canasta familiar están subiendo. ¿Qué tú nos puedes decir de esta situación difícil que está viviendo el presidente Abinader? Yo te voy a decir algo, y ya cogiéndolo un poquito más relajado. Yo me imagino este escenario, y sobre todo porque ellos hablan de eso, este escenario, Raquel y Luis sentados en la sala de su casa. Coño, Luis, y este lío, porque tú prometiste esta vaina en campaña, y mira lo que estamos haciendo. Mira, el caso de este globo de ensayo, que es como lo hemos llamado, que salió inclusive, tengo que citar otra vez a Pacheco, porque un programa de radio muy popular, la semana pasada, Pacheco cometió el desliz, vamos a decir, de decir que el presupuesto general del Estado venía acompañado de una reforma fiscal. Wow. A todo esto, el Consejo Económico y Social, del cual yo formo parte por mi vinculación con el PRD y director de la Comisión de Asuntos Económicos, que a nosotros no hemos puesto nada. Estamos en el proceso de revisar la metodología que vamos a utilizar. En eso estamos. A nosotros no nos han llevado ningún documento al respecto. No obstante, en muchos medios a los que he ido, he establecido que lo único que real y efectivamente tiene fecha, eso lo dije hace más de 60 días atrás, es la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque el Estado tiene una fecha límite para presentar el presupuesto. Entonces, ese presupuesto, en palabras de José Río Presbó o de Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, si no se realiza, viene con un déficit, o venía con un déficit, todavía no sabemos, de 5.37% del PIB. Entonces, yo estoy claro que esos cuartos hay que buscarlo por alguna vía. Claro. Y la vía del endeudamiento se la está poniendo difícil, aunque yo no estoy en desacuerdo con el endeudamiento. Entonces, resulta que después que Alfredo Pacheco, eso para poner a la gente en contexto, hace esta aseveración en ese programa de radio, entonces sale este globito de ensayo, en un documento que es apócrifo, pero que viene timbrado por la presidencia. Y vimos entonces cómo el director de prensa de la presidencia entonces desmiente todo esto, que tampoco le correspondía a él. Quien debía hacer eso era el ministro de Hacienda, en manos de Jochi Vicente. Que se determinó después que venía que salió de ahí, de Hacienda. Un documento de ahí de Hacienda, una parte, y la otra salió, creo que fue, bueno, no voy a decir el otro, no me recuerdo para no especular, pero sí, de seguro se determinó que el primer documento salió de Hacienda. Entonces, un presupuesto que tiene muchísimas partidas que son relativamente inexplicables,
¿verdad? Daban al traste o dieron al traste, ¿verdad? Con que en alguna medida nos cuestionáramos de dónde iban a salir esos dineros, cuando el presupuesto del año que estamos ejecutando presume unas recaudaciones de alrededor de 670 mil millones, ¿verdad? Y ellos presentan 200 mil millones más. Estamos hablando de 871 mil millones. ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Verdad? Lo que suponía que venía con una reforma fiscal y ahí es donde se comete el desliz. Ahora, el documento rueda y eso llegó a manos de todo el mundo. Yo fui uno de los primeros que lo recibí. El hecho es que este documento, como yo lo he llamado, es un golpe bajo a la clase media y a la clase baja. Y pudiéramos comentar algunas partidas que fueron parte forman parte de ese documento y que creo que fue un globo de ensayo para ver la reacción de la gente e inclusive cuáles propuestas podíamos hacer la oposición. Ahora yo le dejo en manos de ustedes. Primero, ¿criticamos el globo de ensayo o empezamos por la propuesta para ayudar al gobierno, para que no nos ayude, para que no se sientan acosados? Pero es importante decir que, aparte a todo esto, se quiso negar la filtración del documento. Claro. Sin embargo, no así del contenido. Así es. Del contenido de nadie dijo nada. Solamente se habló que era apócrifo. Fue apócrifo. Ellos no dijeron eso es cierto o incierto. No. Ese documento es apócrifo. Eso no es de aquí. Sí. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, entonces, la realidad solamente la saben ellos. Porque vuelvo y te digo, yo formo parte del Consejo Económico y Social en la parte relacionada con la reforma fiscal. Sí. Reforma fiscal que es lo único inminente que tenemos. Porque inclusive todo está circunscrito a la capacidad que tenga el gobierno de ejecutar las demás reformas. ¿Verdad? Entonces, partiendo de esa premisa, yo siempre he estado relativamente claro de que eso era inminente y así ha sido. Entonces, ya partiendo desde aspectos particulares, ¿por qué un golpe bajo a la clase media y media baja? Y baja. Primero, los impuestos indirectos afectan de manera directa al ciudadano, a los más pobres y a la clase media, que son los que más consumen. ¿En qué orden? Bueno, el ITEVIS, que es uno de los principales ítems de recaudación del Estado, es un impuesto masivo. ¿Y qué pretende el gobierno en ese globo de ensayo que se publicó? Bueno, ampliar la base en 18% a partir del 2022 e irla desmontando hasta llegar a un 16% en los próximos 3 años. Esa era la premisa. Ahora bien, vuelvo y te digo, ¿quiénes son los que más consumen servicios telefónicos, por ejemplo? Clase media. Que tiene ITEVIS. ¿Quiénes? Y la clase baja. Aquí todo el mundo tiene un teléfono y pone su tarjetica. Y pone su paquetico de 140. Vamos a suponer. Sí. Ahora bien, ¿qué servicios van a grabar? Desde el punto de vista, ¿van a grabar algunos servicios de salud? ¿Van a crear prioridades al respecto de qué es importante o qué no en cuanto a los servicios básicos de salud? Por ejemplo, en cuanto al cuidado personal, van a grabar, por ejemplo, el cuidado personal, el que las mujeres vayan al salón, se arreglen las uñas, se arreglen el pelo, se den un masaje. Van a grabar el gimnasio. Van a grabar el arroz con un 18, con un 8, con un 10, en cualquier escala. Van a grabar la sardina. ¿Tú me entiendes? Entonces, todas esas variables son las que encrispan a la oposición y a los mismos ciudadanos. Sí, a la clase. Entonces, agreguémosle a eso que por sí solo, los aumentos de impuestos, la creación de nuevos impuestos o las ampliaciones de bases son directamente proporcional a los precios de todos los productos. Eso está claro. Lo que significa que son inflacionarios. Y la inflación por sí sola es un impuesto que tiene que pagar el ciudadano común. Y para que la gente entienda, en sentido general, si usted tiene 150 pesos y con eso usted compraba un cartón de huevo de 30 huevos, con esos 150 pesos usted nada más va a poder comprar 25. Claro, la inflación lo acapara todo. Entonces, incluso el aumento salarial que le llegó a la Policía Nacional, lo poquito que le aumentaron, el adelanto que se hizo, la inflación misma lo acaparó. Robinson, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con nuestro querido amigo Israel Abreu. Vamos a seguir hablando de la reforma fiscal. Nos sentimos fuertes cuando tú hablas de que de 30 ahora van a comprar 25. Y para comprar los mismos 30 van a necesitar entonces 200 pesos. Claro. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con esta interesante entrevista. Adelante, director.
Israel, quiero seguir hablando de esta situación difícil que puede vivir el pueblo dominicano con la reforma fiscal. Como te dije en un momento, Luis Abinader, buenas intenciones. Ahora, la política se nutre de realidades. Luis llegó, Israel, con una pandemia. Luis llegó con una situación internacional adversa, pero muchas personas que son opuestas a Luis dicen que no saben gobernar o que no se están manejando bien y por eso tal vez el país no va por el camino que debe de estar. ¿Qué tú opinas de eso? Mira, hay instituciones a las que se le puede cuestionar su gestión. Sí. Definitivamente, mira, en términos particulares, a mí no me ha gustado la gestión de David Collado. En turismo. En turismo. Y te voy a decir por qué. Mira, el solo hecho de que David Collado publicara que él tuvo un ahorro de alrededor de 2.000 millones de pesos en el primer semestre de su ejecución presupuestaria indica que hay problemas de gestión. Las instituciones del Estado están para gastar el dinero que ellos presupuestan. Entonces, yo creo que eso fue un desliz de él y que debería quitarle esos 2.000 millones de pesos para el presupuesto del año 2022. A ver si él es tan eficiente, si ha logrado los objetivos que él se ha trazado. Otro hecho que es sumamente importante, y David tiene una capa, ojalá y no vea esto como que yo soy un crítico simplemente, pero yo quisiera saber qué grupo de estrategas a David Collado le recomendaron que abriera las fronteras de República Dominicana para que vinieran X cantidad de turistas de cualquier parte del mundo sin ninguna prueba de COVID y asegurarlo aquí adentro. Yo te voy a decir algo, Luis Abinader es un tipo muy habilidoso, muy inteligente y que puede hacer un gran gobierno. Pero con decisiones como esa van camino al derricadero. ¿Tú crees que eso no le conviene pero al sector ni al gobierno? No, eso fue un disparate, mi hermano, un disparate de marca mayor, señores, pero es una locura. El tope máximo que nosotros llegamos en cuanto a la utilización de los recursos sanitarios que teníamos fue por la apertura de nuestra frontera. Una decisión, señores, vengan, todo el mundo, vengan con cualquier enfermedad del mundo. Entren, que aquí nosotros vamos a poner un seguro. Y llegamos al tope. Tú sabes, hay que darle gracias a Dios que Luis Abinader, porque yo también participé en reuniones donde estaba el presidente, y a mí me convenció de que había que ponerse una segunda dosis, una tercera dosis o una cuarta si fuera necesario. Si fuera necesario. Pero tú teniendo funcionarios tomando ese tipo de decisiones, hay problemas. Mira, otra institución que es sumamente importante es la Dirección General de Impuestos Internos. Y llamar la atención aquí de don Luis Valdés. No es posible que la Dirección General de Impuestos Internos siga siendo un elefante blanco. Hasta el mes de junio se le pudiera relativamente aceptar algunas variables, pero ya la economía está abierta. ¿Pero por qué elefante blanco? Ya no hay excusas. Porque es una de las instituciones que más se está trabajando. No. Ellos han tenido excedentes en sus recaudaciones y yo lo he reconocido. Okay. Ahora, pero no ha sido porque en alguna medida ellos están siendo más eficientes. Mira, yo tengo 25 años llevando libros. Eso es llevando contabilidad, auditoría, finanzas, etcétera, en cualquiera de las áreas. Y hoy más que nunca las quejas de los contribuyentes, por procesos inclusive que dan como resultado que la DGI le cobre unos cuartos, están sumamente lentos. Ya no tienen excusa, don Luis. Ya ustedes no tienen que racionalizar horarios, ya no tienen que reducir personal y ya estamos abiertos, nada más hay que tener la vacuna. Entonces, les recomiendo de verdad, yo le he escrito por correo, tenemos un contacto directo por WhatsApp y hasta por Instagram. No es posible. Pónganse la pila o llámenme para yo decirles cuáles son los casos y las administraciones que tienen problemas. ¿Y cuál es la recomendación que tú le haces al director de impuestos internos? No, que ya que se pongan la pila, que operativamente pongan a la DGI a funcionar. Tú sabes, aquel que quiere pagar, no es posible que yo vaya a decir, te quiero pagar, señores. Llama a una gente y dile que yo te quiero pagar, que amanece en tu casa. Dime que no es así. Israel, respecto, te mencioné ahorita las AFP. Ese ha sido también otro de los temas de mucho debate. Pero espérate, guárdame la de la FPI, porque yo quiero darle mi recomendación a Luis Abinader. Okay. Desde el punto de vista de la solución del problema que él tiene, adelante, desde el punto de vista fiscal. Mira, una reforma, un pacto fiscal supone la revisión no solamente de los ingresos, que es de lo que se está hablando, y es la gran decepción que tenemos los dominicanos. ¿Por qué? Porque cada vez que se habla de reforma fiscal, viene un paquetazo tributario. Claro. ¿Verdad? O sea, más impuestos. Entonces, las otras dos ramas de la fiscalidad, que comprende la ejecución del presupuesto en lo que al gasto corriente se refiere
y a las inversiones de capital, ¿verdad? Es otra de las aristas que se debe analizar. La proporción del presupuesto en cuanto al gasto sigue siendo la misma. 87% gasto corriente y un 13% inversiones de capital, que el gobierno pudo haberla revisado real y efectivamente, porque no se necesita una ley especial para eso. Revisarla y hacer los ajustes que fueran necesarios. Y desde el punto de vista entonces de la deuda, ¿verdad? De la calidad de la deuda, yo soy de opinión que Luis Abinader tiene y ha tenido todas las excusas suficientes para tomar el dinero que sea suficiente. Ahora, ese dinero no puede ser para gastos corrientes. Tiene que ser inversiones, o sea, que se hagan inversiones con esos dineros que tengan retorno, que produzcan que el índice de desarrollo humano de los dominicanos mejore. Y quiero poner un ejemplo. Miren, muchachos, aquí están esos 2 millones de pesos. 1 millón tú y 1 millón tú. Oigan bien a la gente que nos está viendo. Ahí están esos 2 millones de pesos. Pero tú, que eres un poquito más habilidoso que Giovanni, decides poner un colmado. Y pone un colmado con tu millón. Giovanni se va para Nueva York a gastarse esos cuartos. Sí. Son 2 deudas que tienen. La diferencia es que tú que lo invertiste ese dinero, que es lo que yo planteo, tú vas a tener un retorno en lo inmediato. Vendrá un feedback. Tú vas a poder, si te manejas adecuadamente, ¿verdad? Sí. Repagar la deuda. Y vas a mejorar la calidad de vida de tu familia. ¿Estoy equivocado? Así es. Giovanni se fue para Nueva York y tiró esos 15, 20 mil dólares. Se lo dio todo. Oigan bien, lo tiró para arriba en Nueva York, en la Quinta Avenida, comprando esa chaquetica cara que luce. Sí. Mi hermano, Giovanni va a venir de allá sin ni uno en los bolsillos y con un pagaré vencido. Exacto. Esa es la diferencia. Quise explicarlo así y así lo explico. Buen ejemplo. Claro, muy didáctico. Entonces, porque yo, inclusive en ocasión de estar en oposición, apoyaría y sería un vocero de esa tesis. Pediría permiso a mi partido, con lo que creo que estamos de acuerdo, porque lo hemos discutido, en que es preferible endeudarnos, porque todos los negocios empiezan con una deuda. Sí. Cuando ustedes hacen un aporte de capital a una empresa, esa empresa tiene un pasivo con ustedes. Claro. Inclusive esos documentos pueden ser comercializados, pagarés, acciones, cuotas sociales, lo que sea. Entonces, yo preferiría y prefiero, y esa es la tesis que voy a enarbolar, que el gobierno se endeude de manera responsable, con deudas que generen crecimiento, que manejen un desarrollo económico sostenible, porque otra cosa, nosotros estamos creciendo. Nosotros tenemos una inflación que es de la tercera de la región, ¿verdad? Solamente nos supera Venezuela y Argentina. Eso es un hecho. A nosotros nos ha salvado las remesas. Entonces, agrégale a eso, para que estemos claros, que el crecimiento económico que se ha proyectado, que está por encima de 2 dígitos, es un bluff. ¿Por qué? Porque se ha basado en endeudamiento, en política monetaria, bajas tasas de interés y ciudadanos que salen a consumir como locos. No ciudadanos que van a un banco con un plan de negocio para agricultura, para agroindustria, para industria, para tecnología e innovación. Tú vas con un plan de negocio a un banco, inclusive teniendo buen crédito y teniendo los flujos de caja suficientes, y no te prestan para un préstamo. Don Seara Hatton, él había manifestado iniciando el gobierno incluso de que era necesaria la reforma fiscal. Incluso él había dicho de que para noviembre de este año, él dijo antes de diciembre, pero puso un tope como para noviembre, esto iba a ser un tema del gobierno central. O sea, a cualquier ciudadano le da a entender de que los economistas del gobierno están muy enfocados en que sí hay una reforma. ¿Tu opinión cuál es en ese sentido? No, yo estoy claro en que va a haber una reforma. Pero antes que finalice el año. Claro, tiene que hacerse antes de que finalice el año para poder ver de dónde van a salir los recursos para financiar el presupuesto, tanto del 2022 como el déficit que se proyecta, que es de alrededor del 3% de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, oigan bien, esa reforma debe darse en función a la revisión de la estructura de gastos e inversión, financiamiento responsable y una revisión exhaustiva, ¿verdad?, de las exenciones fiscales y de los incentivos fiscales. Yo recomiendo, como lo he dicho en otros programas, que don Luis Abinader invierta el dinero que sea necesario para que la Dirección General de Impuestos Internos, para que el Ministerio de Hacienda o para que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo revise de manera adecuada esas exenciones y esos incentivos fiscales para ver si esos beneficios
se están traduciendo en algún nivel de beneficio social para los ciudadanos. Vamos a ir, querido Israel, a una pequeña pausa y retornamos ya en la parte final de esta interesante entrevista. Seguimos en Tribuna TV. Quiero aprovechar a mi querido amigo Israel. Israel, hemos visto mucha controversia con el tema de la AFP, tanto con el legislador Botello y tú. ¿Qué tú puedes decir sobre esto? Bueno, Botello y yo, que somos grandes amigos, déjenme decirlo. Las lides políticas hemos sido grandes amigos. Tenemos una diferencia clara, tú sabes. Y yo, a pesar de que últimamente no he estado tan expuesto, he tenido debates con él en meses anteriores al respecto de la posibilidad o no de apoyar o no una reforma a la ley 8701 que dé al traste con devolverle a los afiliados, a las administradoras de fondos de pensión, un 30% de los fondos. Y no es políticamente agradable ni factible tú a una población en una situación como la que se encuentra hablarle de esto. Claro. Ahora, mi premisa es, y ojalá y mucha gente en alguna medida lo entienda, es que hacer una modificación a la Ley de Seguridad Social en este momento histórico de República Dominicana va a dar al traste en el corto plazo con que el poder adquisitivo de los mismos ciudadanos que se van a beneficiar de esa AFP se duplique quizás y que entonces termine siendo más la sal que el chivo. Y paso a explicarlo. Mira, y se han atrevido inclusive a comparar la economía dominicana con la economía chilena, que ya también está teniendo sus problemas al respecto. Entonces, partiendo de esa premisa, lo que yo le explico a Botello es, y sus respuestas en ese sentido no son tan terminadas, definitivamente es que ese dinero lo que va a salir es a consumir bienes y servicios que nos cuestan dólares. Y que esos dólares entonces, ¿verdad?, van a presionar la economía al respecto, tanto del valor del dólar como automáticamente a los niveles de inflación que nosotros podemos controlar. Además de que estamos cargando en una mínima parte de la población la responsabilidad por el costo de la pandemia, que tampoco va a resolver la pandemia. Entonces, agreguémosles a eso. Primero, porque hay un nivel de desinformación tremendo. Eso es verdad. Mira, agreguémosles a eso que todo el ciudadano, ¿verdad?, que acceda a sus fondos de pensiones en función de la modificación de la ley, está comprometiendo su pensión futura. ¿Verdad? A pesar de que se le entregue y que se mantenga el artículo de la ley que establece que como mínimo, independientemente de lo poco que tú cotices, vas a cobrar el salario mínimo actualizado a la fecha. ¿Verdad? Hay que modificar eso. Porque las AFP no son sin fines de lucro. Eso hay que entenderlo. Claro. Al margen de que yo entiendo también que hay que modificar la ley de seguridad social. La seguridad social. Entonces, pero tú estás haciendo un retiro anticipado. Por otro lado también, la ley de seguridad social no es una ley que fue creada para que dé al traste con resolver problemas relativamente eventuales, situaciones de la economía, no. Esos son fondos previsionales que inclusive representan un ahorro nacional y que con ese ahorro nacional el mismo gobierno se financia y se financian las instituciones de intermediación financiera. Hay algo, Israel, que está también llamando mucho la atención, y yo he dicho en varias ocasiones, de que hay personas que no cotizan y se creen merecedores o dueños de ese 30% que tanto se está haciendo bulla. Entonces, esa es la parte que yo corroboro contigo cuando dices no se está dando información correcta en ese sentido. Hay personas que no cotizan, que no trabajan y creen que son merecedores de ese 30%. Pero estarán locos. Entonces, eso es un fondo individual. Bueno, entonces, muchos de esos que van ahí a tirar piedra al Congreso, que van en manada, con el diputado amigo tuyo que tú dijiste. ¿Cómo que se llama? Pedro Botello. ¿Pedro qué se llama? Pedro Botello. Ok. Yo no sé si tiran botellas también. Pero muchos de los que van ahí van a exportar la chelcha, exportar el grupo. Claro, hay muchos que van reclamando sus derechos, pero hay otros que van que no saben por qué están ahí. Así es, que van por el picapollo y los 500. Y la botella de Botello. Claro, entonces mira,
vuelvo y le digo, eso no significa que en alguna medida yo no entienda que necesita en alguna medida modificarla, Sí, inclusive hasta los beneficios que tienen las AFP. Pero ese no es un fondo contingente. Ese dinero, oiga bien, ciudadano dominicano, ese dinero no está en una caja debajo del escritorio de alguien. El artículo 97 de la ley 8701 establece claramente en qué se van a invertir esos fondos. Todavía aprueben esa ley y el mes que viene esos cuartos no van a estar ahí. Porque por otro lado, el que es beneficiario de esos fondos para ser invertido, ¿usted sabe lo que va a hacer? Emitir más deuda, que a su vez es igual de inflacionaria y que al final le quita poder adquisitivo. Entonces, por eso yo no tengo ningún interés en ninguna AFP. Espero que vean este programa y empiecen a ayudarme. Sí. La situación está difícil y estoy fuera de poder. Pero no tengo ningún interés. He sido uno de los principales críticos de esa medida de mi amigo Botello, que somos amigos, tú sabes. Y que lamentablemente en la situación particular que se encuentra República Dominicana no se pueden entregar los fondos de pensiones, como tampoco se puede crear ningún impuesto nuevo, tampoco se puede ampliar ninguna base ni aumentar ningún porcentaje. Como por ejemplo, el que tenga una casa en ese globo, porque hay que decirlo, sí, un claro. documento apócrifo, en ese globo de ensayo que salió, la exención contributiva del impuesto a la propiedad inmobiliaria, que llega hasta 8 millones, iba a ser reducida hasta 5. Wow. Y entre 5 y 8 millones, el que tenga una propiedad entre 5 y 8 millones, va a pagar el 0.5% que antes no pagaban. Que son la mayoría. Entonces, ese dinero, miren, ustedes entran a la página de la Superintendencia de Pensiones, cipen.gov.do. Señores, esos informes los publican todos los meses. Yo los veo todos los meses. De forma transparente. Hasta el último centavo. Y sí, el gobierno dominicano es el mayor deudor de los fondos de pensiones. Sí. Pero solidariamente, ¿quién más que el Estado puede garantizar esos fondos? Israel, nos queda poco tiempo, pero yo quiero aprovecharte en sentido lato, como decimos los abogados, y quiero irme al aspecto político de Israel Abreu. Un gobierno que ya se aproxima a los 2 años, en el 2022, ya hay candidaturas de Abel Martínez, candidatura de Margarita Cedeño, Francisco Domínguez Brito, eso en el PLD. Leonel Fernández, está Miguel Eso Vargas. es PLD, Leonel. Miguel Vargas, que lo hemos observado que está visitando. Está fajado Miguel Vargas, el ingeniero. ¿Cómo tú ves la cosa? ¿Cómo tú ves esto? Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Yo estoy en la comisión, dirigiendo la Comisión de Estudios Económicos del PRD. Me circunscribo a lo que decida mi partido, tanto en la comisión presidencial, en la comisión de políticas públicas y en la comisión ejecutiva, tú sabes. Lo que mi partido decide en términos particulares al respecto de cualquier alianza o de un escenario en donde nosotros podamos presentar una candidatura fuerte presidencial, candidaturas a nivel congresual y a nivel municipal, yo me circunscribo. No obstante, yo también tengo mis espacios de activismo políticos, el cual en su momento se empezarán a reactivar. Así que yo me circunscribo totalmente, yo soy me considero un activista del PRD. ¿Y Fiquito Vázquez y Mariñez, en qué están allá adentro? No, ellos están ahí, tú sabes. Pero quieren tumbar espera, una pregunta. Sí. Quieren tumbar a Miguel. ¿Qué es lo que pasa allá adentro? Ellos no están trabajando de cara a fortalecer el partido. Mira, ellos dos, por ejemplo. Fiquito y Julio Mariñez y Miguel Vargas tienen más años conociéndose que lo que yo tengo de edad. Ellos en su momento se tomarán su cafecito y se pondrán de acuerdo. Yo admiro mucho a Fiquito Vázquez. Un trabajador. Tú sabes, admiro mucho el trabajo y la historia de Julio Mariñez. Sí. No obstante, yo soy un seguidor de la línea de Miguel Vargas, es con el que más me identifico y entiendo que ellos se pondrán de acuerdo en su momento. Israel, tenemos que irnos. Finalmente, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano que te está observando que ha traído mucha incertidumbre esta situación que puede pasar con la reforma fiscal? ¿Qué mensaje tú le puedes enviar a ellos final, al pueblo que te está observando? Miren, hay que apoyar al presidente de la República en todos los órdenes. Al margen de los intereses políticos que tengo y que tenemos, y que son todos legítimos, definitivamente nadie puede apostar al fracaso de Luis Abinader al frente del Estado Dominicano. En ese sentido, hay variables relacionadas con la situación particular que tiene República Dominicana, en la cual los dominicanos debemos vernos reflejados y que tenemos otras opciones que no nos van a perjudicar, por lo menos en lo inmediato,
al respecto de nuestras situaciones financieras, que todos hemos acumulado un déficit. Entonces, en ese sentido, recomendarle, primero, que se mantengan atentos y que estén pendientes de cualquier reforma fiscal que sea tendente a la creación de nuevos impuestos. Y que yo prefiero, y es el mensaje con el cual concluyo, que mejor nos endeudemos con una deuda de calidad que dé al traste con retorno de la inversión y con un desarrollo del índice de calidad humana un poquito más elevado del que actualmente tenemos, y que apoyemos esa tesis frente a la posibilidad de que se creen nuevos impuestos que en definitiva lo que van a hacer es devaluar nuestro poder adquisitivo y ponernos en una situación quizás más crítica. Gracias, querido Israel. Para nosotros un honor, una distinción. Gracias, que hermano. estés en esta nueva etapa de Tribuna TV. Tu orden siempre, mi hermano. Ustedes son míos. Recíproco. Darle las gracias a los amables televidentes por su sintonía. Estuvieron con ustedes Robinson Galvez y quien les habla, Giovanni Morillo. Será hasta una próxima entrega.